Fe y Esperanza presenta el estudio de la lección de Escuela Sabática del segundo trimestre del año 2020, que lleva por título ¿Cómo interpretar la Biblia? Estamos entrando ya a la lección número 6. Rápido se ha ido este trimestre, ¿verdad? El título para esta lección es ¿Por qué se necesita la interpretación? En esta lección vamos a mirar las razones por las cuales usted y yo necesitamos poder interpretar la Biblia correctamente, número 1, y también ver el por qué es necesaria la interpretación. Jesús nos va a mostrar algunos puntos específicos donde es importante conocer este punto o bien esta forma de mirar la palabra de Dios. Mis hermanos, es un verdadero placer poder acompañarles. Es un verdadero placer poder saludarles una vez más. Se dio cuenta que la semana pasada, en la lección de la semana pasada, estuvimos solamente el audio porque estuvimos fuera, estuvimos en México. Fuimos por allá por Querétaro y llevando equipo para la radio. Y bueno, en sí, mis hermanos, fue un poco difícil, de hecho, subir la lección con tiempo la semana pasada por lo mismo, ¿verdad? Hermanos, esta semana, o mejor dicho, esta temporada de cuarentena, creíamos que iba a tener un poquito más de tiempo para estudiar, para hacer algunos temas diferentes, pero en realidad, mis hermanos, ha sido súper saturado y ocupado para Fe y Esperanza y para el equipo de Fe y Esperanza. Hemos estado trabajando prácticamente 24 horas al día para traer a ustedes programación, para traer de todos ustedes temas de importancia. Ahora que usted está en casita y está, por supuesto, escuchando la estación de radio o bien mirando algunos temas a través de YouTube o a través del Internet. Pues, mis hermanos, es de igual manera un placer poder llegar ante todos ustedes y acompañarles de esta forma y de esta manera también, ¿sí? Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan y que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp, a través de Facebook, también a través de YouTube y los grupos que tenemos ahí privados de Fe y Esperanza, donde usted recibe solamente la lección de escuela sabática o algunos puntos o mensajes especiales o selectos, ¿verdad? Que estamos ahí compartiendo con todos ustedes, mis hermanos. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lección de una buena vez, ¿le parece? El versículo de memoria para esta ocasión se encuentra en Hebreos 11:6. Vamos a darle lectura, pero por supuesto necesitamos orar antes de entrar a dar lectura a la palabra de Dios, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos porque nos da la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra, Señor, de poder indagar en ella. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial que nos ayudes también a poder interpretarla correctamente y a comprender, Señor, que este tema es un tema sumamente importante porque de ello también depende nuestra salvación. Porque si tenemos la información correcta, Señor, podemos encontrarnos contigo apropiadamente. Podemos encontrarnos con el camino correcto que nos lleva a la patria celestial. Gracias, Señor, porque es bueno con nosotros. Por favor, bendice a cada persona, Señor, que se da cita para estudiar la lección escuela sabática con nosotros cada semana. Las personas que han pedido de oración, Señor, también. Sé con cada uno de ellos, Señor, con la hermanita Emma Cuerva, Señor, con la familia Delgado, con la familia Soto, Señor, la familia Esparza también, entre otros más, la familia Medina de la Fuente, Señor, y entre otros más, Señor, que en estos momentos posiblemente no vengan a mi mente, Señor, pero tú sabes ah, quiénes son y qué es lo que ellos necesitan también, Señor. La familia Rodríguez, la bonita Paulina también, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos acompañas en todo momento y estás con nosotros continuamente. Bendice pues a cada uno de estas personas, Señor, al equipo de Fe y Esperanza también, Señor. Gracias porque estás con nosotros y porque nos vas guiando para poder llevar el mensaje correcto ante todo el mundo a través de diferentes medios. Quédate pues en nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros matrimonios, nuestras familias, Señor. Y por supuesto, Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter en todo momento. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Con la certeza de que Dios está con nosotros, ahora sí, mis hermanos, podemos entrar a leer Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, hermanos, ¿dónde estaríamos? Se requiere mucha fe para ser cristiano y se requiere mucha más fe para no ser cristiano incluso. ¿Sabe? Algunas personas creen que Dios no existe. Algunas personas creen que Dios solamente es una fábula, que es un invento del ser humano para poder apaciguar nuestras enfermedades, para apaciguar nuestras intenciones, para apaciguar nuestras actitudes también dentro de este mundo. Pero, mis hermanos,
las personas que dicen no creer en Dios y que la fe es solamente una fábula, bueno, esas personas practican aún todavía más la fe que nosotros, porque esa fe, mis hermanos, que están manejando al mundo constantemente, todo lo que hacemos prácticamente en este mundo requiere fe. Si usted va a comer en un restaurante público, por ejemplo, usted está confiando, porque la fe es confianza de paso. Usted está confiando en que su comida esté limpia, que su comida esté saludable y que no vaya a tener veneno, por ejemplo. Si usted se sube a un avión, usted va confiando, ¿verdad? Que el piloto verdaderamente sabe cómo volar esa nave, ¿verdad? De lo contrario, usted no se subiría. Si usted piensa que es la primera vez y que va a practicar el piloto a subirse a un avión, creo que no se subiría, ¿verdad? Y de hecho, de muchas otras formas podemos mirar la fe que tenemos que practicar diariamente. Pero recuerde, la fe más grande, la fe en la que nos queremos concentrar en esta ocasión es precisamente en la palabra de Dios, en lo que es Dios en sí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que piensa o que cree que Dios existe, debe creer por fe que verdaderamente existe. Es verdad, ningún ser humano miró la creación de Dios, lo que Dios creó. Ni Eva ni Adán miraron lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, por fe creemos. Por fe, las personas antes que Jesús llegase a la tierra a morir por el ser humano, antes de que Jesús llegara a la tierra, las personas que sacrificaban un corderito para remisión de sus pecados, por fe, ellos estaban confiando que Jesús vendría en un momento dado a tomar lugar de ese corderito que ellos estaban llevando allí al sacrificio. Pero, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? En vano hubiesen sido todos los sacrificios antes de Jesús. Hoy Jesús ha venido, Jesús llegó, Jesús murió, y ahora usted y yo por fe en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, usted y yo nos acercamos a Él y por fe pedimos perdón por nuestros pecados y por fe recibimos la gracia de Cristo Jesús. Todo esto es por fe. Eh, no nos consta que Jesús haya muerto en la cruz a menos de que confiemos en la palabra de Dios y que tengamos fe. Porque fuera de allí, una prueba que usted puede decir, no, pues si no me lo muestran con hechos ahora mismo, yo no lo voy a creer. La única prueba que tenemos es la palabra de Dios, es la historia que ha quedado registrada en el mundo de historiadores judíos que plasmaron, ¿verdad?, con puño y letra lo que sucedió en aquella ocasión. Sin embargo, aunque el evento es real y aunque el evento fue verdadero, mis hermanos, en su momento dado, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, es un evento que está registrado en la historia. Sin embargo, para que ese evento cobre vida en usted y en mí, tenemos que creer por fe en la gracia redentora de Cristo Jesús. Y por fe, usted y yo necesitamos entender esa parte. Si usted y yo no tenemos fe, mis hermanos, entonces en vano ha sido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Para usted y para mí, no para el mundo, no para aquella persona que le busca. Y digamos en un caso personal, si yo no creo que Jesús murió en la cruz por mí y que murió para rescatarme de mis pecados, entonces en vano murió Cristo Jesús en la cruz. ¿Se da cuenta? Por fe es necesario creer en Dios. Por fe es necesario creer que Jesús vino y murió por mí. Por fe es necesario creer que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Por fe necesitamos creer que vamos al cielo. Por fe creemos que Jesús está ahora mismo en el cielo, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Por fe. La fe se mueve en todo el aspecto cristiano, en todo el aspecto que usted puede imaginarse dentro de la vida espiritual de cada persona. La fe, por fe. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Si tiene fe, Jesús le puede sanar, pero su fe tiene que estar activa. ¿Usted tiene algún problema de familia? Igual, tráigalo a Cristo Jesús y tenga fe en Jesús que todo se va a arreglar. Por fe. La fe, mis hermanos. ¿Se ha perdido algún miembro de la familia que anda en los caminos no apropiados de Dios? Bueno, siga orando a Dios y por fe crea que en su momento dado esa persona regresará a los caminos de Dios. De pronto, mis hermanos, las oraciones que más recibimos en fe y esperanza son
Aparte de la salud, las madres pidiendo por sus hijos que están fuera del camino de Dios, que se han perdido, que no quieren saber nada de Dios, en muchos de los casos. Bueno, mis hermanos, por fe crea usted que en su momento dado, su hijo o su hija escuchará la voz del Espíritu Santo y vendrá a los pies de Cristo Jesús, arrepentido, y allí será para siempre, porque ya de allí no se apartará de los hijos, perdón, de los caminos de Dios, no se apartará jamás de los principios divinos que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Para que vivamos usted y yo y todos aquellos que amamos verdaderamente el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Sin fe es imposible, mis hermanos. Todo esto que estamos haciendo sin fe sería prácticamente imposible. Incluso el trabajo que hace Fe y Esperanza, lo hacemos con la fe puesta en nuestro Creador, que Él utilizará nuestras palabras, nuestras acciones, para que usted pueda comprender de Cristo Jesús, para que usted pueda comprender la palabra de Dios, para que usted pueda entender la verdad bíblica, que es verdad de salvación. Porque la verdad proviene de parte de Dios y está plasmada en la Santa Biblia, por supuesto, ¿sí? Entonces, la parte del domingo, mis hermanos, ahí encontramos una pregunta inmediatamente. Dice, lee Lucas 24 a 36 al 45. ¿Qué impidió que los discípulos que estaban muy familiarizados con las Escrituras vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos? Aquí tenemos un caso bien interesante porque los discípulos habían estado con Cristo Jesús. Habían estudiado ya la Biblia, por eso ellos estaban o eran parte del núcleo, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Sin embargo, ellos algunos aspectos no entendieron todavía. Y Jesús viene ahora y les abre el entendimiento. Vamos a mirar esta parte, sí, aquí en Lucas 24, 36 en adelante. Dice, mientras aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y les dijo, recuerdan en el aposento alto, allí ellos estaban hablando de lo que acababa de suceder con la crucifixión y todo lo demás, ¿verdad? Entonces Jesús se pone en medio de ellos y dice, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu o un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Número 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces vamos al 42. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Solamente para mostrarles a ellos, ¿verdad?, de que él estaba allí en carne y hueso, ¿no? Entonces el 44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Una vez que les explicó todo, ahora él procede a hacer algo interesante. Dice, les abre el entendimiento. Hermanos, esto es muy importante, porque en muchas ocasiones leemos la Biblia, pero solamente por encimita, o en muchas ocasiones no entendemos lo que estamos leyendo. Bueno, ¿sabe? Si usted lee la Biblia, lee el contexto y busca en otras citas bíblicas referente al tema que usted está leyendo allí, es muy posible que en su momento dado el Espíritu Santo le pueda guiar a usted y le pueda indicar en realidad de qué está hablando allí esa parte que usted no entiende, ¿sí? Y aquí los discípulos habían estado con Jesús, se había cumplido todo. Ellos habían leído anteriormente lo que tenía que pasar. Recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén para ser crucificado, para morir. Entonces Pedro le dijo, no vayas. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Todo eso eran profecías que estaban ya escritas. Sin embargo, aparentemente, Pedro específicamente no lo entendía. Bueno, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Hermanos, es necesario que entendamos lo que estamos leyendo. Ahora, si ellos no lo entendían, ¿qué nos asegura que usted y yo lo que estamos leyendo hoy sí lo entendemos? ¿O será que también lo estamos torciendo en muchas ocasiones para nuestra propia perdición? ¿Será posible eso? Puede ser, mis hermanos. Pero ahí es donde Dios entra al corazón limpio y le muestra a cada quien lo que
Dios quiere mostrarnos. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que Pedro no era un corazón limpio? Claro que sí lo era. Era uno de los discípulos, uno de los apóstoles. Sin embargo, mis hermanos, recuerde que Pedro, aunque tuvo muchos encuentros muy lindos con Jesús y tiene mucha experiencia de Pedro también, Pedro negó a Jesús, pero al último él se arrepintió. Recuerda. Ahora, todo esto, eso sucedió antes de que Jesús apareciera aquí, antes de que Jesús le abriera el entendimiento. Obviamente, encontramos a Pedro después predicando en el libro de los Hechos, predicando y llevando el evangelio, ¿no? O igual que Pablo, llevando el evangelio a todo el mundo. Sin embargo, mis hermanos, de pronto, eh, mientras que vamos caminando hacia la verdad y conociendo la palabra de Dios, pudiera ser que de pronto no entendemos ciertas cosas, pero hay que tener mucho cuidado de pronto cómo las aplicamos solamente. No está mal que no entendamos, hermanos. No está mal de pronto que tengamos dudas. Lo que estaría mal, mis hermanos, es que nos quedemos con las dudas nada más y que no tratemos de encontrar la respuesta apropiada, ¿no? Para lo que estamos leyendo. Estamos aquí para servirles, mis hermanos. Muchos de ustedes han enviado sus preguntas a un servidor. Algunos les hemos contestado. A otros estamos todavía ahí en punto de darle la respuesta porque requiere un estudio un poquito más amplio. Pero ahí estamos, mis hermanos. De hecho, hay mucho que estudiar y mucho todavía por entender en nuestra vida que estamos llevando aquí, ¿sí? La pregunta, una vez más, allí para responder esta pregunta que aparece en el domingo, dice, el pecado nos cierra el entendimiento, mis hermanos, pero Cristo puede abrirlo para que podamos entender la palabra de Dios. El pecado se ha encargado de cerrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Cristo Jesús viene, nos libera del pecado y, por supuesto, de ahí en adelante podremos entender, ¿verdad? Claramente lo que es la palabra de Dios. Al pie de la página, ahí en domingo, mis hermanos, dice, ¿cuáles son algunas de tus presuposiciones? ¿De qué manera puedes someterlas a todas ellas a la palabra de Dios para que la palabra pueda reformular tus ideas y así estar más en armonía con la realidad que enseña la Biblia? Bien, la respuesta la encontramos aquí en un lado. La preocupación es que el ser humano tiene constantemente es el estrés y la angustia de estar bien con Dios. Es ah, una forma, ¿verdad?, de mirar las cosas, mis hermanos. Es algo que es preocupante, que nosotros estamos bien ante Dios, aparentemente todo está bien, pero estamos pensando, ¿y será que estoy bien con Dios? ¿Será que Dios me ha perdonado? Es una angustia, que de hecho esa angustia se va a reflejar, perdón, más fuerte en el futuro, cuando venga la persecución y todo lo demás. Que usted y yo andemos huyendo sin saber si verdaderamente hemos sido perdonados por Dios. Esa será la angustia de Jacob, que se le conoce en el tiempo del fin. La respuesta aquí para esta pregunta, en la palabra de Dios encontramos respuestas para cualquier duda o problema. Necesitamos que Cristo abra nuestro entendimiento. Las promesas bíblicas son para nosotros hoy en este día. Sin duda alguna, la palabra de Dios tiene promesas hermosísimas todavía para el día de hoy, para usted y para mí. No tenga ningún temor en leer la Biblia, estudiar la Biblia y sabiendo que ahí encontrará las respuestas apropiadas. Ahora, hermanos, no veamos la Biblia como un oráculo, por favor, o como algo, como una bola de cristal que nos va a hablar y según lo que nos hable la Biblia es lo que vamos a hacer. Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? En la lección de escuela sabática, ¿no? Algunas personas toman la Biblia, por ejemplo, vienen a tomar la Biblia y lo que hacen ellos es que la cierran los ojos, abren la Biblia, dan una ojeadita, ponen el dedo en un texto bíblico, entonces lo leen. Y según lo que diga ese texto bíblico, es que Dios le está hablando a esa persona. Así no funciona la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Quién dijo semejante cosa? ¿Quién dijo, disculpe la palabra, pero quién dijo semejante disparate? Así no trabaja la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, vamos a mirar ahora cómo en realidad tiene un mensaje amplio, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, y no una palabra específica para cada uno de nosotros, o con un texto. Y, hermanos, y no digo que de pronto Dios no pudiera hablarnos de esa manera también, porque en realidad, hermanos, la Biblia está llena de promesas, y las promesas son para usted, por supuesto, y para mí también. Pero eh, tomar la Biblia de esa forma, como una bola de cristal, mis hermanos, que al azar vamos a poner el dedo allí y según eso es lo que Dios me está diciendo, mis hermanos, es verdad
Algunas personas dicen, bueno, yo tenía un problema bien fuerte, abrí la Biblia y al abrir la Biblia encontré ahí la respuesta. ¿Es verdad que Dios nos puede hablar de esa manera? Por supuesto que sí, pero no hagamos una práctica de la Biblia de esa forma, porque creo yo que para que Dios nos hable, mis hermanos, Dios nos puede hablar, incluso puede enviar un ángel para que te hable si tiene un mensaje específico. Dios puede hacer muchas, o puede comunicarse con nosotros de muchas y mil maneras, ¿verdad? A través de otra persona, a través del pastor, a través de un anciano, a través de un hermano, a través de una hermana dentro de la iglesia, a través de un miembro de la familia. Dios puede también ah, contactarnos, ¿verdad? O tratar de darnos un mensaje de esa manera, mis hermanos. Pero vuelvo a repetir, tomar la Biblia de esa manera, mis hermanos, de pronto puede ser contraproducente. ¿Ok? Usted encuentra allí, ¿verdad? En la lección de escuela sabática, digamos, y solamente como ejemplo se puso ahí, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Que una mujer que su esposo se fue con otra, entonces ella abre la Biblia y lee allí en Génesis 3:15, ¿no? Que pondrán enemistad entre ti y la mujer, tomando en cuenta que la mujer se queda tranquila, bueno, por lo menos no va a durar mucho esa relación, ¿no? Ese es el punto, y ese es el detalle donde podemos caer, mis hermanos, en ese tipo de problemas, ¿sí? Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, y la Biblia no es para tomarse de esa manera de paso, en ningún momento. Ese es un principio para estudiar la palabra de Dios o para esperar que Dios nos hable a nosotros. En ningún momento y de ninguna manera va a encontrarse ese principio de comunicación de Dios para nosotros. ¿Está bien? Vamos a la parte del lunes. Traducción e interpretación, dice el título de este día. Dice, lee, aquí viene un buen número de citas bíblicas, pero todas son cortitas. Dice, lee 1 Corintios 12:10, 14:26 y Juan 1:41. Y luego Juan 9:7, Hechos 9:36 y Lucas 24:27. Entonces, a los pasajes anteriores, vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas 24:27, incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las escrituras a los discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Bien, vamos a leer las citas bíblicas. 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estamos hablando aquí de los dones, ¿verdad? Que Dios nos da a cada quien. A uno les dio el don de cantar, a otros el don de recitar, a otros el don de predicar, a otros el don de diferentes tipos, ¿no? De enseñar y diferentes dones. Entonces, a otra interpretación de lenguas, interpretación de la Biblia, interpretación de lenguas en ese caso, ¿no? Diferentes formas, pero aquí está hablando de forma de interpretar, de interpretar. 1 Corintios 14:26, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Vas a interpretar la palabra de Dios en la congregación, que sea para edificar en todo el sentido de la palabra. ¿Ok? Hablando de interpretar la Biblia, interpretar la palabra de Dios. En algunas ocasiones podemos decir, bueno, algunos temas dentro de la iglesia no edifican y mejor hay que evitarlos. De hecho, se ha dicho mucho que incluso parte de la profecía. En una ocasión escuché a alguien decirme, los temas de apocalipsis, de profecía, temas fuertes de esa manera, no son para el culto divino. Son para otro día, o para ciudad de jóvenes, o para una campaña. ¿Sabe? Creo yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de pensar. Creo que dentro del púlpito, lo que es toda la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis, se debe de interpretar y se debe de dar al público, ¿no? A la congregación. Porque precisamente hemos caído en la otra fase, donde en el púlpito solamente hablamos del amor, el amor, el amor y todo es el amor, y Jesús te acepta tal y como estás, y no importa si haces cambio o no, Jesús es bueno contigo, Jesús te va a salvar, al fin y al cabo Jesús te ama. No hablemos de cuernos, no hablemos de bestias, no hablemos de nada en el púlpito, porque a la gente que viene a la iglesia hay que hablarles bonito para que sigan viniendo, para que sigan llegando. Pues mis hermanos, ¿sabe? Si les hablamos solamente bonito a las personas dentro de la iglesia, para que sigan viniendo, y no hablamos la verdad de lo que tienen que hacer, de el cambio que tienen que hacer, la gente sí es cierto que va a seguir viniendo, porque a la gente nos gusta que nos digan solamente las cosas bonitas, ¿no? No, a nadie nos gusta que nos digan las cosas feas, nuestros errores, nuestros problemas que tenemos, ¿verdad? Nuestra actitud. No, 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 no. Hábleme nada más de lo bonito, solamente de lo bonito.
Bueno, mis hermanos, si hacemos eso del púlpito, ¿ok? Y no interpretamos correctamente la palabra de Dios y decimos toda la verdad que hay dentro de la palabra de Dios, las personas que van a venir a escuchar solamente lo bonito estarán a medias solamente, a medias del mundo cristiano, del sistema cristiano, serán medios cristianos, porque no tienen toda la verdad presente, no tienen toda la verdad bíblica. Entonces tendrán solamente la mitad y medio cristiano una persona, incluyéndome a mí también, si soy medio cristiano, estoy totalmente perdido. De modo que hay que dar la verdad, aunque de pronto duela un poquito, que nos incomode, pero la verdad es la verdad, mis hermanos. Y la verdad nos hará libres. Si no tenemos la verdad completa, no podremos discernir el pecado. No podemos discernir el camino correcto que nos lleve a Cristo Jesús. Y es en inglés. Y aunque usted lo diga y aunque no lo quiera creer, las mismas profecías nos llevan a Cristo Jesús. La misma profecía, mis hermanos, nos habla de Cristo Jesús. Y no importa que hablemos del cuerno pequeño, no importa que hablemos de la bestia de la ramera. Ahí está Cristo Jesús en el centro de todo ese mensaje, porque al final de cuentas Jesús sale triunfando en todo momento, en todo sentido de la palabra. Pero necesitamos decir la verdad, aunque de pronto nos duela. Hermanos, si hablamos bonito solamente para que la gente siga viniendo y siga viniendo, ¿sabe? Esas personas, vamos, y lo voy a decir, lo digo con muchísimo respeto, estarán totalmente perdidas. Pero si no hablamos la verdad, entonces esa sangre cae sobre nosotros porque no mencionamos toda la verdad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, necesitamos decir la verdad. Y si la persona deja de venir, bueno, mis hermanos, honestamente, esa persona nunca estuvo tomado de la mano de Cristo Jesús. Entonces, no importa que usted le haya hablado bonito nada más todo el tiempo, porque de igual manera estaba perdido. Ahora, si una persona viene y usted le habla bonito y se queda, y usted le habla un poquito fuerte y dice la verdad y se queda, esa persona pues va al cielo. ¿Sí me entiende? Así es que, mis hermanos, yo sé que de repente y de pronto suena como que estamos enojados y regañando. No, no, mis hermanos, me interesa su salvación, me interesa que usted encuentre la verdad, que encontremos juntos la verdad y que juntos podamos discernir el mensaje completo, completito, de lo que es la palabra de Dios y lo que es la verdad para poder entrar al cielo, ¿sí? Quiero que usted y su familia vayan al cielo. Yo quiero entrar al cielo también y es necesario que también aquí digamos la verdad, aunque de pronto duela un poquito, ¿sí? Sigue diciendo, bueno, Juan 1:41. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Vamos a ver algunas palabras que aquí la Biblia les da su significado, ¿no? Mesías significa Cristo. La palabra de Dios se está interpretando a sí misma. La palabra de Dios dice que Mesías significa Cristo, ¿ok? O el Cristo. Vamos mirando aquí ya parte de la interpretación. Juan 9:7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Siloé significa enviado. La palabra de Dios. La misma Biblia se está interpretando a sí misma. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los símbolos de profecía, por cierto. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. En este caso hablando de el ciego, ¿verdad? Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. ¿Cómo se llamaba Tabita en la traducción? Dorcas. La Biblia interpretando a sí misma, ¿no? Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús interpretando la palabra de Dios. Imagínese usted frente a Jesús y que él esté interpretando la Biblia, lo que los profetas decían o dijeron de él, lo que se profetizó de él. Wow, eso había sido fuera de serie. Por supuesto, usted y yo tenemos ya esta información, los apóstoles no la tenían, ¿verdad? Pero imagínense que Jesús hubiese estado ahí enfrente suyo hablando y llevándole al camino correcto en el amor de Cristo Jesús, en el amor de Dios, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, que aparece aquí en el lunes, dice, es muy importante entender la interpretación correcta. Esa es la razón por la cual la Biblia misma se interpreta a ella misma y lo vemos a través de la Santa Palabra, ¿verdad? A través desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo la Biblia misma va intercambiándose, ¿no? Recordando los principios que vimos anteriormente, recuerda, un poquito de aquí, un poquito allá, según Isaías 28:10, si no mal recuerdo. Mis hermanos, vamos adelante.
al pie de la página y el lunes, dice, muchos tienen acceso a varias traducciones, pero muchos otros no. Cualquiera que sea la traducción que tengas, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y buscar obedecer sus enseñanzas? Creo que si no mal recuerdo, bueno, fue la semana pasada creo, ¿no? Que pusimos las diferentes traducciones y los problemas que pueden existir, ¿cierto? Bueno, aquí usted arriba puede mirar algunas de las traducciones, ¿no? Nueva versión internacional, Reina Valera revisada, traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, por ejemplo, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, Reina Valera y las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras y la Jerusalén son Biblias católicas. ¿Qué traducción es la mejor? ¿Y en qué traducción podemos confiar? El problema que existe hoy, mis hermanos, es que en las traducciones, como mencionamos la semana pasada, se cambia el significado. Y en muchas ocasiones el texto bíblico ni siquiera tiene sentido lógico en muchos de los casos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, que al estudiar una versión de la palabra de Dios, número uno, tomemos una versión que esté más allegada al original. Podemos decir, la nueva versión internacional es allegada. Bueno, no, tiene mucha corrupción allí. La Biblia, Dios habla hoy, por ejemplo, en Isaías 8:19, habla sobre que el pueblo de Dios tiene que buscar ah, consejo en los muertos, que el pueblo de Dios tiene que ir y consultar con los muertos. Eso es una aberración, por supuesto. En la misma versión esta, los muertos ah, tienen espíritu y los muertos andan por el mundo, ¿no? Son detalles, mis hermanos, que necesitamos analizar, que en cada una de las versiones, al analizarla, y por eso la pregunta dice, ¿por qué es necesario que estudiemos con oración? Porque solamente Dios nos puede ayudar, mis hermanos. Ahora, si usted tiene una Biblia de traducción actual, hay que tener un poquito más de cuidado, porque ya ha entrado mucha corrupción a las traducciones de la palabra de Dios. ¿Cuál sería la correcta? Alguien me preguntó por allí. Entonces, ¿cuál podemos identificar como una traducción correcta, una traducción confiable? Bueno, todas tienen un detallito, mis hermanos, tienen algún detallito. Por ejemplo, la versión 60, Reina Valera 60, que es la más popular, por cierto, en todo el mundo, esa tiene unos problemas un poquito fuertes al hecho de haber eliminado la palabra sábado. Dice día de reposo en lugar de sábado, por ejemplo. Entre otros problemas más, que se han quitado algunas palabras, se han incrustado otras palabras de pronto allí. Tratando de declarar un mensaje, se ha corrompido la palabra de Dios. Pero, hermanos, sabemos que si estudiamos la Biblia con la unción del Espíritu Santo, aunque de pronto la Biblia allí esté mal escrito o venga un mensaje inapropiado, el Espíritu Santo nos ayuda a entender claramente. Necesitamos humillarnos, necesitamos estudiar con una mente abierta y permitiendo al Espíritu Santo que Él nos ayude. Les recomiendo una Biblia antigua. Y mire, una Biblia católica antigua es la mejor. No una Biblia católica nueva, porque esa ya viene con cosas. Es más, la Biblia católica nueva dice domingo allí en Apocalipsis 1:10. Ya dice domingo, donde dice Juan, yo estaba en el día del Señor. El día del Señor para ellos es el domingo. Entonces cambiaron. Donde dice, yo estaba en el día en espíritu en el día del Señor, lo cambiaron. Yo estaba en espíritu en el día domingo, porque para ellos es el domingo, ¿no? Se da cuenta, allí la mente humana tratando de imponer algo encima de la Biblia. Yo estaba en espíritu en el día del Señor, no es lo mismo que yo estaba en espíritu en el día domingo. No es lo mismo, ¿verdad? En este caso, usando el principio bíblico, Jesús es Señor del sábado. El día del Señor es el sábado, según Jesús mismo, ¿no? Según la palabra de Dios. Entonces, en este caso, podemos poner, yo estaba en espíritu en el día sábado, en el lugar del domingo, ¿no? Porque el sábado sí lo encontramos como el día del Señor a través de la Biblia, y nunca el domingo. Pero la gente humana, la gente que quiere a fuerzas imponer una doctrina o una idea dentro de la palabra de Dios, van a cambiar para poder ellos discernir y poner lo que ellos quieran poner prácticamente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? Bueno, mire, como ya dije anteriormente, todas tendrán sus detallitos. Unas tienen más, unas tienen menos. Yo les recomiendo la versión 95.
En el lenguaje actual, todavía un lenguaje popular, la 95, 1995, Reina Valera, siempre Reina Valera. Entonces, la Reina Valera 95 es una de las más nuevas, mejorcitas. De ahí en adelante, cualquier versión antigua, 1902, 1909, son muy buenas. La 79, 1979 todavía es una bastante buena. Tienes unos detallitos ahí nada más, pero todavía es muy buena versión. Y por supuesto, de 1900 hacia atrás, prácticamente cualquiera es muy buena versión todavía porque no entraba la corrupción dentro del sistema bíblico o de la palabra de Dios en ese aspecto, ¿sí? Así es que, ya sabe, entre más antigua la versión, mucho mejor. La Reina Valera se va a encontrar de pronto un mensaje o un lenguaje allí como que vosotros estáis, y de pronto es un poco difícil entenderlo, ¿verdad? Porque encima, aparte que tenemos un lenguaje, digamos, bíblico, un lenguaje antiguo, tenemos una forma también antigua de expresarse, entonces de pronto puede ser un poco más difícil, ¿no? Pero sin embargo, recuerde, con oración, humildad y con una mente abierta, Dios le puede guiar a usted para entender el mensaje correcto que está en la palabra de Dios. Es lo más importante, independientemente de la versión que usted esté estudiando. Le repito, si es una versión nueva, tenga mucho cuidado, nada más. ¿Ok? Eso es lo único, nada más. Otra vez, busque la versión más antigua posible y ahí tendrá el lenguaje más exacto, por así decirlo. Ahora, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí en el lunes al pie de la página, según la traducción, puede traer muchos problemas de lenguaje y dañar o empañar el mensaje original de Dios para su pueblo, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Biblia católica antigua, lo más antiguo que pueda, mejor todavía. ¿Ok? La Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, antigua, oh, es rica en verdad, es rica en lo original. ¿Ok? Vamos adelante. Martes, la Biblia y la cultura. Lee Hechos 17, de 16 al 32. En Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto. La filosofía de la cultura griega, de la cultura griega, cómo impactan los diferentes orígenes culturales en común, en cómo, perdón, evaluamos la importancia de varias ideas. Vamos a mirar aquí el texto bíblico. Hechos 17 del 16 al 32. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No lo que está pasando aquí, ¿no? Había en este lugar gente que tenían diferentes dioses y Pablo viene ahora a hablarles de Cristo Jesús y esto habla mucho y parece como que trae una nueva idea, una nueva religión, ¿no? Ahí estaba él al hablarles de Cristo Jesús, eso aparentaba, ¿no? Dice el número 19, lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Algo interesante, ¿no? Es que ellos estaban dispuestos a escuchar algo nuevo. No estaban cerrados. O sea, esta es mi religión y de aquí nadie me mueve. Que eso es muy común, algo que pasa todavía hasta el día de hoy con una idea que tenemos, ¿verdad? Una interpretación o alguna forma de entender la palabra de Dios. Yo así la entiendo y de aquí nadie me mueve, ¿no? Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esa forma también de pensar, ¿sí? 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Pablo aprovechó
el hecho de que esta gente adoraba a un Dios no conocido. Sabían que todos los dioses que estaban allí, la piedra, la luna, el sol, lo que sea, el agua, tal vez el aire, no sé, los dioses que ellos adoraban, pero en sí, Pablo dice, bueno, hay un Dios que ustedes allí adoran que no conocen, bueno, ese aquí les estoy anunciando, ese es el Dios al que yo les traigo antes a ustedes, ¿sí? Él aprovechó esa oportunidad de que esta gente, o ese conocimiento que esta gente tenía, para entonces allí meter la enseñanza de Cristo Jesús. Dice, el Dios que hizo el mundo, 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué interesante, ¿verdad? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Qué forma de introducción de cómo Pablo presenta a Dios, ¿verdad?, ante esta gente. 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué interesante cómo Él utiliza incluso a sus poetas para decir, miren, sus poetas dicen así. Bueno, eso se refiere a nuestro Dios, ¿verdad? Sigue diciendo allí el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, ahí vamos mirando cómo Pablo aprovechó la cultura, cómo Pablo aprovechó, ¿verdad?, la situación, las circunstancias para enseñar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y es una cultura que ellos tenían muy arraigada, la forma como estaban trabajando, por cierto. La respuesta para esta pregunta del martes, cualquier idea o cultura llega a tener sentido común en la Biblia, pues en Dios hay armonía y es nuestro ejemplo. Por eso Pablo, al ir enseñándoles, obviamente, él les enseña un evangelio nuevo para ellos, pero utilizando obviamente la palabra de Dios. Aquel Jesús que murió, de lo que los profetas hablaban, que la ley de Moisés hablaba, que murió, pero Dios lo resucitó porque así estaba escrito que tenía que suceder. Bueno, ahí Pablo aprovecha para anunciar las buenas nuevas de salvación a esta aldea o a estas personas, ¿sí? La parte del miércoles, nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Lee Juan 9, 29 al 41 y capítulo 12, 42, versículos 42 y 43. ¿Qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho? Bien, vamos a leer Juan 9, 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aquí tenemos un principio bien interesante, mis hermanos. Jesús dice, yo he venido aquí para que los que no ven los que no pueden ver, vean, y los que ven, no vean. Las palabras, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, está hablando de una persona que no le conoce para que lo conozca. Y algunos que dicen conocerlo, no lo conozcan, porque no entienden lo que están leyendo. Y eso es algo bien importante, mis hermanos. Por eso he mencionado yo en algunas ocasiones que en algunos puntos pudiera pasar esto. Que una persona que viene recién a la iglesia, una visita, que viene recién entrando a la iglesia y que se está congregando con nosotros, puede que esté más cerca y más salva que una persona que tiene 10 o 15 años dentro de la iglesia. ¿Por qué? Se cumple la palabra de Cristo Jesús aquí. Una persona que cree que es salva solamente porque está dentro de la iglesia, solamente porque guarda el sábado, solamente porque pensando nada más, la persona en sí,
Hermanos, recuerda, la salvación no es de nosotros, le pertenece a Jehová. Y una persona que estamos dentro de la iglesia de repente o de pronto nos creemos muy, muy importantes porque somos el remanente, somos el pueblo adventista, somos el pueblo de Dios. Entonces, somos salvos porque somos adventistas. Pues no. Por eso es importante que mantengamos un espíritu de humildad y estudiando la palabra de Dios y, por supuesto, interpretando correctamente y viviendo. Porque el que llega al cielo es el hacedor, no solamente el que escucha o no solamente el que lee, sino el que hace la palabra de Dios o el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Esa es la persona que llega al cielo, aquella persona que hace. Es que Jesús viene para que los que no le han conocido, le puedan conocer. Y los que dicen conocerle y en realidad se burlan del mensaje, queden ciegos prácticamente. Ese es un juicio que solamente le pertenece a Jehová, obviamente, ¿no? 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Mira lo que contesta Jesús. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ustedes dicen que son cristianos y que se van a salvar porque son cristianos, están perdidos. Porque usted dice que es adventista y es parte del remanente y se cree que nada más por eso va al cielo, estamos perdidos. Porque, otra vez, vivir una vida de santidad, mis hermanos, es un estilo de vida. No es solamente decir yo soy cristiano, no es solamente decir yo soy parte del remanente. ¿Sabe? Cuando hablamos en una campaña y decimos, somos adventistas del último día, amén. Somos el remanente del pueblo de Dios, amén. Somos el verdadero pueblo de Dios, amén. Y está bien que nos sintamos de esa manera. Yo no estoy diciendo que no debemos sentirnos así. Pero mis hermanos, decimos amén a que somos el verdadero pueblo de Dios. Decimos amén a que somos la iglesia verdadera de Dios como adventistas. Sin embargo, a la hora de mostrar el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, quedamos muy cortos. Y aunque criticamos a la iglesia católica, allí puede que esté una persona mejor que yo, una persona más santa que yo. No importa que yo sea adventista. ¿Quién dijo que la religión me va a salvar? Criticamos a la iglesia católica, criticamos a esta, criticamos a los demás. Hermanos, Dios no nos mandó a criticar. Dios nos mandó o nos ha enviado a predicar un evangelio que salve a todo el mundo. Dentro de la iglesia católica, dentro de los testigos de Jehová, mormones, no importa qué religión sea. Dios nos ha enviado con un propósito y ese propósito es de llevar el mensaje de los tres ángeles. Vamos a mirar más adelantito. Eso es importante, mis hermanos. La religión no nos va a salvar. Eso que quede bien claro. Así es que, por muy orgullosos que estemos de la iglesia adventista, ojalá viviéramos el mensaje adventista. Ojalá viviéramos verdaderamente lo que Dios le mostró a su iglesia, que tenía que predicar, que tenía que vivir. Hay que mirar los principios donde se fundó la iglesia adventista y mirar sus doctrinas y no variar en ellas. Que hoy por hoy, algunas de nuestras doctrinas, mis hermanos, dentro de la iglesia adventista, están tambaleándose. Puede ser posible eso. Pero eso sí, orgullosos de ser adventistas, ¿verdad? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado. O sea, si tú estuvieras perdido, habría posibilidad de que te encuentres conmigo y yo te perdono. Que encuentres la verdad y te haga libre en este caso. Pero porque dices que ustedes ven, porque dicen que ustedes son fieles, están perdidos. Jesús conoce el corazón de ellos, obviamente. Usted y yo no podemos decir eso del pastor o de la iglesia o de fulano. No, Jesús podía darse ese lujo porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Además, Jesús podría decir ahora mismo, Joel, tú estás perdido. Si Él estuviera aquí enfrente de mí, perdón, y me estuviera mirando. Él viendo mi corazón, pero dice, Joel, estás perdido completamente. Búscame. Podría ser. O bien, podría decir, Joel, estás bien. Pero eso le pertenece a Jehová, a Cristo Jesús solamente, ¿sí? No a ninguna otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo criticamos a las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? La respuesta para esta pregunta, que aparece aquí en el miércoles, dice, Cristo salva a quien quiere salvación, ¿ok? Algunos, aunque piensen que son salvos, están perdidos. Y eso es una triste, triste realidad. Y no es nuevo de paso. Esto usted lo puede mirar y analizar a través de la historia. Desde Caín
y Abel. Caín creía que era salvo. Al traer él su ofrenda, él creía que estaba sirviendo a Dios apropiadamente. Era religioso. Él trajo ofrenda para Dios, para el Creador, para Jehová. Pero trajo lo que él quiso traer. A veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sabe? Queremos traer ante Dios lo que nosotros queremos traer. Queremos vestirnos como nosotros queremos. Queremos adornarnos con anillos, con oro, pensando que no importa. Así está bien. Queremos hacer lo que Caín. Y Dios se tiene que aguantar. No importa que yo utilice una ropa inapropiada, Dios se tiene que aguantar. Porque al fin y al cabo, Dios me ama tal y como soy, ¿es cierto? Y de pronto, mis hermanos, estamos muy perdidos haciendo lo que Caín, tratando de que Dios acepte lo que traemos ante Él, sin importar en realidad o poner atención a lo que estamos trayendo ante Dios. Ah, mis hermanos, qué gran cuidado debemos de tener, mis hermanos, ¿sabe? Mucho cuidado, mis hermanos. Recuerde, su salvación y mi salvación está de por medio de los detalles que Dios nos ha dejado en su santa palabra, para que usted y yo podamos entender claramente el mensaje correcto, sí, y poder vivir apropiadamente. Juan 12, 42 y 43 dice, a pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La respuesta para este texto aquí, muchos por amor a la gloria terrenal rechazan a Cristo. Necesitamos hacer tesoros en los cielos, mis hermanos. A pesar, y aquí es donde cae lo de los fariseos y otras personas más, ¿no? Que de pronto creemos, ¿sabe? Bueno, yo estoy seguro que la verdad es otra, pero si la acepto, me van a correr de mi casa, me van a correr de la iglesia. Estudiaba con una persona hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás. Y este muchacho, estábamos jóvenes todavía los dos, eh, él estaba casado con la hija del pastor de la iglesia. Empezamos a hablar de doctrina. Él entendió todo claro, el estado de los muertos, ningún problema, lo entendió claro, una vez que lo estudiamos completo. Estudiamos la ley de Dios, ningún problema. Estudiamos otras doctrinas más, ningún problema. Todo estaba bien. La parte del sábado la entendió y hasta cierto punto la aceptó. Pero ¿cuál fue el problema? Yo le dije a él, mira, tú puedes aceptar el estado de los muertos, no hay ningún problema. Tú sigues viviendo tu vida normal, vas a la iglesia común, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el estado de los muertos es algo que tú vives dentro de ti, tú conoces y tú sabes tu creencia en el estado de los muertos, que cuando una persona muere, solamente le pone pausa, no se va ni al cielo ni al infierno. No hay problema. Tú puedes creer en otras partes de la palabra de Dios, en otras doctrinas, sin ningún problema. Pero cuando se llega a la parte del sábado, es un estilo de vida diferente. Ahora ya tú no vas a ir a la iglesia el domingo. Y eso requiere atención de nosotros y requiere, vamos a ponerle, un esfuerzo humano para poder cumplir con ese mandamiento. ¿Por qué esfuerzo humano? Porque se tiene que levantar el sábado y dejar de ir a la iglesia el domingo y ahora ir a la iglesia el sábado. Eso requiere un estilo de vida diferente. Y ahí es donde ya no aceptamos. Todo lo demás está bien. Las doctrinas están bien. Con la Biblia todo bien explicadito, ningún problema. Llegamos a la parte de la ley de Dios, a la parte del sábado. Bueno, sí, pero... Y él me dijo claramente, digo, es que si yo acepto esto, me van a correr de la casa. Y además, ya no voy a ser líder de la iglesia donde estoy yendo. Ese es el problema. Aquí lo que está hablando aquí Juan 12 es algo parecido, ¿sabe? A pesar de eso, muchos, incluso los gobernantes, fíjese, incluso los gobernantes creyeron en él, pero no los confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tengamos mucho cuidado qué tipo de gloria estamos venerando en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos adelante, al pie de la página y el miércoles. ¿Alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? O sea, la Biblia tiene un mensaje claro y tú estabas luchando en contra de ese mensaje, ¿no? Es decir, que está claramente te indicó que hicieras una cosa, pero querías hacer otra. ¿Qué pasó y qué aprendiste de tu experiencia? Muy bien. Es muy común que nuestra naturaleza pecaminosa luche en contra de los principios espirituales bíblicos.
Necesitamos confiar en Cristo y su santa palabra. Obviamente esta respuesta es bastante general porque es para ustedes, ¿no? Ahora, mis hermanos, de pronto encontramos algo ahí en la Biblia que nos dice que tengamos que dejar las joyas, ir a la iglesia el sábado. Los adventistas no tenemos ese problema ya, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero algunas personas que están apenas estudiando, puede que sea un desafío para ellos. Pero dentro de la iglesia adventista encontramos todavía principios bíblicos que no estamos llevando a cabo. La vestimenta, los peinados, las joyas. Hermanos, es algo triste que últimamente ha entrado mucha la moda de las joyas dentro de la iglesia adventista. Hay mucho, donde quiera que va. Estaba predicando en una iglesia, no voy a decir en dónde, porque luego la gente sabe de dónde estuve. Y yo pensé, cuando hice la pregunta en pleno culto divino, hice la pregunta, ¿cuántas visitas tenemos entre nosotros? ¿Cuántos nos están visitando ahora mismo? Solamente 2 personas levantaron la mano allá, mero atrás de la iglesia. Me sorprendí y dije, ¿y todos los demás son miembros de la iglesia? Y el anciano que estaba ahí dice, sí, todos los demás somos miembros de la iglesia. Ok, me sorprendió mucho, porque había mucha joya entre los hermanos. Parecía que se ha hecho una moda dentro de esa iglesia tener joya, mucha joya. O sea, y no era no una cadenita o un anillito, no, 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 no. Hablando de cadenas y de brazaletes y todo lo demás, ¿no? Me sorprendió porque yo esperaría eso de esas personas que fueran visitas, no miembros de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿con eso qué quiere decir? ¿Que yo soy mejor que ellos? No, 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 de ninguna manera, mis hermanos. Solamente que lo que estamos hablando aquí en el principio bíblico. ¿Qué cosa te has encontrado tú en contra de nuestra forma de pensar en el punto bíblico? Él te dice que hagas una cosa, pero nos gusta. Hermano, mire, le voy a confesar algo. Y lo confieso porque creo que lo he vencido hasta el día de hoy, ¿no? Pero para mí, la joya es mi punto débil. La joya, me encantan las joyas. Las cadenas, los brazaletes, los anillos, me encantan, me fascinan. Pero, mis hermanos, la Biblia me ha mostrado que un estilo de vida debe ser diferente y no podemos estar adornados igual que la ramera de Apocalipsis 17. Está adornada con joyas, está adornada con oro. ¿Se da cuenta? Y esa ah, ah, ramera que está en Apocalipsis 17 es sinónimo de perdición. Principio bíblico nada más, mis hermanos. Aunque principio bíblico solamente. Jueves, vamos a entrar a la parte de jueves. ¿Por qué es importante la interpretación? Lee Nehemías 8 del 1 al 3 y luego el versículo 8. ¿Por qué es tan importante que entendamos claramente las escrituras, no solo en el ámbito personal, sino también como iglesia? Muy bien. Nehemías 8 del 1 al 3 dice, entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí viene Esdras como sacerdote del pueblo y se pone a leer enfrente de la plaza, donde había mucha gente, ¿verdad? Una congregación bien, bien grande. Ahora el versículo 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. No solamente se leía textualmente la palabra de Dios, pero se explicaba. Eso es bien importante y bien interesante, mis hermanos. Usted tome un capítulo de la Biblia, especialmente si son de profecía, y texto por texto lo vaya desglosándolo. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Vaya desglosándolo. Por ejemplo, Apocalipsis 17. Tenemos ahí una presentación que ya está en el canal de YouTube, por cierto, nos explicando texto por texto, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de los aspectos, no? Ahora, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta, que aparece aquí en jueves, la primera pregunta, porque hay 2 preguntas ahí en el jueves, por cierto, dice, estudiar con diligencia y con una mente abierta es muy importante y en la congregación. Es importante explicarla para que todos entendamos su contenido y espiritualidad. No importa que sean hombres o mujeres o niños, ¿verdad? Si tienen entendimiento, hay que explicarles la palabra de Dios, obviamente. La segunda pregunta en el jueves dice, lee 2 de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es la lectura correcta de las Escrituras? Eso es bien importante aquí, mis hermanos, algo que en realidad muchas personas la utilizan incluso en contra
de nosotros mismos. Ya verá a lo que me refiero. Dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Uf, aquí está importante esto. Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, pero algunos indoctos las leen y las tuercen para perdición, no solamente de ellos, sino también de la congregación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y quién tiene la razón? Porque obviamente si alguien va a tomar, y digo que ahí donde digo que se usa en contra de nosotros de muchas ocasiones, porque algunas personas piensan que nosotros somos los indoctos que estamos tomando la Biblia y la hemos torcido. Cuando en realidad la iglesia adventista, mis hermanos, es una iglesia que está muy abierta ampliamente en interpretación y por supuesto listos para dialogar cualquier tema, ¿no? Y tratar de entender, de discernirlo de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice claramente que hay algunos que toman la Biblia, toman textos bíblicos, los tuercen para su propia perdición. Obviamente, mis hermanos, la persona que va a torcer un versículo de la Biblia nunca va a pensar que está torciendo el versículo para su propia perdición, porque para él esa es su verdad y es lo que él está viviendo. Ahí viene la importancia de tener mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia. Si de pronto usted se encuentra con una persona, un ejemplo nada más, que guarda el domingo, y ese es un tema bastante sonado, por cierto, mucha gente piensa que nosotros nos conectamos solamente en el sábado, ¿verdad? No, pero creo que es lo más fuerte que divide a la iglesia adventista, o los que guardamos el séptimo día, de los que guardan el domingo. Es lo más fuerte, ¿no? Por eso es que se resalta más, y tal vez es la razón por la cual se trata más. De hecho, cuando yo encuentro una persona y que, ¿qué iglesia vas? Ah, oh, adventista. Oh, ¿ustedes guardan el sábado? Sí. ¿Y por qué guardan el sábado? Y entonces, ahí empezamos, ¿no? Ahora, mis hermanos, una persona que guarda el domingo ha tomado textos bíblicos y los ha torcido a tal punto que esa persona cree que el domingo es el día del Señor. Sin embargo, usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar en ninguna parte, ¿verdad?, que el domingo es el día del Señor. Pero la persona que ha torcido sus textos bíblicos está tan segura, que su vida da por eso, por esa creencia que ella tiene. Recuerde, la salvación viene de Jehová. Y en un momento dado, Dios llamará a esa persona que salga de la confusión, a que salga de ese hoyo en que se ha metido, ¿sí? De pronto, puede que esté equivocada. Bueno, eso es uno de los puntos, ¿no? La pregunta, mis hermanos, ahora que podemos, la respuesta para la pregunta que aparece aquí, perdón, en la parte del jueves, la segunda pregunta es, necesitamos entender y aplicar correctamente el mensaje bíblico usando los principios que la misma palabra de Dios nos da. Ahí es donde viene la diferencia. Si vamos a interpretar a nuestro criterio, a nuestra propia forma de interpretar, o vamos a permitir que sea la Biblia misma la que se interprete. Ahí cambia el panorama completamente. Porque yo puedo tener muchas opiniones, pero la Biblia, solamente una. Y solamente hay una verdad. La única verdad es la palabra de Dios, y la única verdad es Cristo Jesús. Bueno, la palabra de Dios o Cristo Jesús, es lo mismo. La Biblia habla de Jesús, la Biblia da el testimonio de Cristo Jesús. La Biblia nos lleva a Cristo Jesús, quien es la verdad, y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, dice, lee el mensaje al pie de la página ahí el jueves, dice, lee el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Cuáles son los problemas teológicos que presenta y por qué es tan importante para nuestra misión entenderlos correctamente? Muy bien. El mensaje de los ángeles ya lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es la confusión. Una persona que no interpreta correctamente la palabra de Dios entra en el sentido babilónico, con confusión. Aunque parezca que tenemos todo claro, pero estamos en Babilonia.
y no necesariamente la Iglesia Católica. Cualquier persona que interpreta incorrectamente la palabra de Dios puede estar en el sentido babilónico. Número 9, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente, recibe la marca, perdón, en su frente o en su mano, él también verá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la doctrina de Jesús. Allí en Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que aquí significa doctrina de paz. ¿Okay? La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, el tiempo ya nos ha ganado. Dice, el problema teológico es necesario interpretar correctamente su lengua simbólica. ¿Okay? Hablando del problema teológico, ¿no? Del que va aquí la pregunta. Dice, necesitamos entenderlos correctamente porque es la misión para el pueblo de Dios del tiempo del fin y predicarlo a todo el mundo. Hablando del mensaje de los tres ángeles, debemos entenderlo correctamente, mis hermanos. Necesitamos entender claramente ese mensaje. La iglesia adventista fue levantada, según Apocalipsis 10, con el propósito de llevar este mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Y note que ninguna otra iglesia se atreve a tocar estos mensajes de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque nos invitan a adorar correctamente. Y la adoración es adorar a aquel que creó los cielos y la tierra. O sea, adorar en sábado, a guardar los 10 mandamientos. Y por supuesto, a salir de la confusión de Babilonia. Y el que no salga de la confusión de Babilonia tendrá obviamente el juicio en contra de sí mismo, ¿verdad? Y será destruido. El viernes, mis hermanos, para estudiar y meditar, la primera pregunta que aparece ahí, hay 3 preguntas. ¿Cómo influye nuestra cosmovisión, nuestra educación y nuestra cultura en la interpretación que realizamos de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia? Muy bien, la primera pregunta, si tratamos de interpretar con nuestra inteligencia, fallaremos, sin duda alguna. ¿Okay? La otra, ¿por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia? Ya profetizado que el enemigo de Dios intentaría cambiar los tiempos y cumplimientos de los proféticos, necesitamos tener mucho cuidado que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a entender las profecías y la palabra de Dios. Porque si no es el Espíritu Santo que nos está ayudando a entender la Biblia, será un mal espíritu y nos va a hacer que fallemos. Ahí es la razón por la que muchas veces podemos fallar. Si un mal espíritu está allí, digamos, nos dejamos manejar por él, vamos a entender incorrectamente, ¿sí? Número 2. Todos concordamos en que somos pecadores y que el pecado nos afecta negativamente. ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Muy bien, la respuesta que tenemos aquí, el pecado nos lleva a interpretar la Biblia a nuestro criterio y no al criterio de Dios, o el mensaje que Dios quiso que el pueblo tuviese, ¿no? ¿Qué nos hace el pecado que podría causar que malinterpretemos la palabra de Dios? El pecado que condena a la Biblia, por el pecado que hay en nosotros, buscamos la forma de que la Biblia no condene nuestras acciones y tomamos la Biblia y la aplicamos a nosotros, a nuestro estilo de vida. O sea, no aplicamos nuestro estilo de vida al principio bíblico, sino que esperamos que la Biblia se ajuste a nosotros. Así vivo yo, así me gusta vivir yo, así me gusta adornarme, así me gusta peinarme, así me gusta vestirme, y la Biblia tiene que acoplarse a mí, a mi estilo de vida, como yo lo llevo. Ese es el problema que existe aquí, ¿no? El pecado que condena la Biblia es el que nos puede manipular o manejar en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia condena, ¿cómo puede hacer que leamos la Biblia de una manera distorsionada? ¿De qué otras maneras filtra el pecado nuestra forma de interpretar la Biblia? También interpretamos incorrectamente las profecías o cualquier otro mensaje para el pueblo de Dios. Y el pecado, mis hermanos, al interpretar la Biblia, nos puede corromper a tal punto de que interpretemos inapropiadamente. Tengamos mucho cuidado de esa forma, ¿sí? Número 3, el hecho de tener mayor conocimiento de los tiempos bíblicos y su cultura, ¿cómo nos ayuda a entender mejor algunos pasajes de las Escrituras? Da algunos ejemplos. Bueno, los ejemplos que hemos puesto aquí, mis hermanos, en esta ocasión, las culturas de ayer no afectan el mensaje bíblico para hoy. Interesante.
Todo lo escrito en la Biblia se ha cumplido y sus promesas son fieles. Y así es que las promesas que están ahí en la Biblia todavía son para nosotros, ¿verdad? Más conocimiento nos ayuda a estar firmes en los caminos de Dios. Al estudiar la Biblia, lo que ya pasó, lo que ya sucedió y cómo se cumplió, ese conocimiento nos ayuda a ser hoy por hoy más fieles hijos de Dios. ¿Ok? Pero algo interesante, ¿no? Todo lo escrito en la Biblia se ha cumplido y sus promesas son fieles, mis hermanos, de modo que no importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted esté pasando, la promesa divina es para usted. La promesa divina es para su vida y se va a cumplir en usted y en su familia. Pero necesitamos ser fieles ante Dios. Tomar la Biblia, leerla y, por supuesto, de una forma correcta, saber interpretarla. Recuerde, la Biblia se interpreta a sí misma y es el Espíritu Santo el único que le puede ayudar a usted y a mí a entender su santa palabra. Él fue el que la inspiró, el Espíritu Santo. Y si Él fue el que la inspiró, Él es la única fuente que podría ayudarnos a ciencia cierta poder entenderla. Mis hermanos, el tiempo se nos fue de la mano. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El Señor esté con cada familia que semana a semana nos está escuchando y que semana a semana nos está acompañando también. Recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios en gloria y majestad. Hasta la próxima semana. Su amigo y servidor Joel Medina les desea lo mejor de lo mejor y, por supuesto, las bendiciones de lo alto para todos ustedes y sus seres amados.